Bienvenidos al programa de hoy. Hoy tengo un mensaje de parte del Señor que seguramente les va a inspirar y animar y motivar para ir venciendo, a pesar de los días tan críticos, tanta inseguridad, incluso tiempo de pánico. Dios tiene un mensaje para sus fieles, su familia. Así que la Escritura nos dice claramente en primero de Pedro que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy quiero hablar de cómo podemos renovar fuerzas, cómo podemos levantar el vuelo en tiempos de crisis, cómo podemos mantener la fe siendo golpeado y atacado con tantos peligros. La Escritura dice que en los últimos días, y esa palabra últimos días significa los últimos de los últimos días, el último puerto. Los últimos días, la Escritura dice que serán tiempos peligrosos. Otra traducción dice difíciles. El griego dice tiempos feroces, como los dos endemoniados que salieron de la tumba, que eran extremadamente feroces. Entonces, la Escritura dice que serán la gente egoísta, sin afecto natural. Y así lo que estamos viendo hoy en día. Pero la Escritura dice, nosotros tenemos que pasar estas pruebas. Son pruebas de fe. Y dice San Pedro, primero de Pedro 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que estamos pasando ahora es turbulencia. Nosotros hemos hecho muchos viajes a España y otros países europeos cruzando el Atlántico y muchas veces encontramos turbulencia y sale la luz roja y luego el piloto dice, estamos pasando turbulencia, abróchense los cinturones, y a veces el avión comienza a saltar como una cabra. Entonces nos agarramos y eso es lo que está pasando actualmente. El Señor dice, abróchese los cinturones, póngate toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y lo más peligroso, hermanos, es ser engañado, es el peligro de ser engañado, porque en los últimos días muchos dejarán la fe, escuchando doctrinas de demonios y doctrinas que quieren escuchar. Amontonarán maestros según sus codicias, según sus corazones, y se apartarán sus oídos de la verdad y se amontonarán maestras que le enseñarán sus fábulas. Pero la Escritura dice que tenemos que estar firmes, tenemos que ser inmovibles, porque Dios nos está probando y tenemos que ser aprobados como ministros de Dios en muchas aflicciones, en mucha paciencia, en tribulaciones siendo probado, no reprobado,
no desaprobado, sino probado y aprobado cuando pasamos estas pruebas. La Escritura dice que la generación en que vamos a estar, en que estamos, que está en una situación de declive, de corrupción, y eso va hacia una sola dirección. Amadores de sí mismo, del egoísmo, amadores de deleites, amadores del dinero, cada uno buscando lo suyo. Queridos hermanos, tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que ser la sal de la tierra en estos tiempos. Y estos amadores de sí mismos también en la iglesia, la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. Pero aunque hay una falta de energía, un crisis de energía, queridos hermanos, entonces aquí en América están importando petróleo de varios países, pero no hay un crisis de energía en el cielo cuando tú estás en la gasolinera del Espíritu Santo, porque Jesús dijo: esperad, esperad, hasta que sean vestidos de poder de lo alto. No les dijo a los discípulos que tienen que estar esperando 10 días, dice: espera hasta que sean vestidos de poder de lo alto y recibiréis poder después que el Espíritu Santo viene sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces no hay crisis de energía en el reino de Dios, pero tenemos que ir ahí, y la Escritura dice tenemos que buscarle. Cuando los discípulos del primer siglo estaban siendo amenazados, no sabían qué hacerle, amenazaron, dijeron: no habla más en este nombre. Y ellos se reunieron y dijeron: Señor, mira sus amenazas y dé a tus siervos esa fuerza que con toda confianza, con todo denuedo hablan tu palabra, extendiendo tu mano para que sean sanados y milagros y prodigios sean hechos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber orado, la Escritura dice que el lugar en que estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con denuedo. Eso es lo que necesitamos, porque estamos siendo atacados. La Biblia dice que el diablo como león rugiente busca a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sin movernos de la esperanza. San Pablo fue dirigido de Dios que tenía que ir a Roma a testificar al César, pero desgraciadamente estuvo como prisioneros en un barco yendo a Roma, y en el viaje le subió una tormenta, y la Escritura dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Nosotros hemos estado entrando en el hospital uno tras otro, con una situación tras otro, abofetada y atacada, pero hemos salido, estamos respirando otra vez. Ha pasado este tiempo de turbulencia y hay calma. Y ahora Dios me está renovando la fuerza física y espiritual. Nuestra familia está siendo renovada, porque el diablo no va a enseñorearse de nosotros. Entonces Pablo, como hacía mucho tiempo que no comíamos, dijo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante el César.
y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Sabemos que tenemos que confiar en la palabra de Dios, pero yo te digo, confía en el Dios de la palabra, porque Dios no mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado, entonces tenemos que confiar en su palabra, lo que habló en la Escritura y lo que nos habló en el Espíritu. En estas pruebas el Señor me ha dado una palabra que yo creo que será de bendición para vosotros, para mí, para toda nuestra familia. Y se encuentra en Isaías capítulo 40, el versículo 29. Dice el Señor, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que nosotros tenemos que levantar vuelo, tenemos que extender las alas, no ir batiendo las alas como los gansos que con cada momento están batiendo las alas. Tenemos que extender las alas y dejar que el viento que viene de la gracia de Dios, el aire que sube, que ese aire que nos levanta sobre las situaciones y las circunstancias y nos da su gracia, porque su gracia es suficiente. La Escritura dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se levantarán como las águilas sobre el tormento y las demás cosas. Entonces, ¿cómo tenemos que esperar? ¿Qué significa esperar en el Señor? No es como esperar en una sala de espera del médico, no es como esperar a algún hombre importante, algún hombre que tiene la solución a nuestros problemas económicos, o al presidente del banco. No es así. ¿Cómo tenemos que esperar? Primeramente tenemos que esperar con expectativa. Jesús mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que sean investidos de poder de lo alto. Necesitamos ese poder para soportar la avalancha de maldad, de falsedad que está viniendo, de soportar aflicción y persecución por el Evangelio. Tenemos que saber quién vamos a creer y Dios nos da el Espíritu de verdad para que no seamos engañados. Así que tenemos que esperar con fe, firmes, esperar con expectativa, esperar confiado en el que nos llamó, esperar también en oración. Ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa de Dios y también estaban esperando en comunión los unos con los otros. No dejaran que entrara amargura o resentimiento o malentendidos o calumnias o como últimamente la Biblia dice que muchos traicionarán uno al otro. Estas cosas que nos duele, que nos hace separar los unos de los otros, tenemos que esperar en unidad, esperar en paciencia, esperar en amor y tener esa paciencia que nos une con los héroes de la fe, que heredaran la promesa por la paciencia. Y tenemos que esperar no a una persona, no que esa persona cambie su idea, no esperar que esa persona se arrepienta o que se convierta, sino esperar en el Señor, porque a veces habrá oposición del diablo. El diablo lucha, pelea para deshacer los planes de Dios, de impedir la respuesta. La Biblia dice nuestro adversario. La palabra adversario significa el que se oponga. Nuestro adversario, el diablo, resiste todo
lo que estamos intentando de hacer. Recuerda el profeta Daniel, aunque estuvo orando, Dios dice, desde el primer día que comenzaste a buscar mi rostro, yo he escuchado. Tu petición ha sido oído en el cielo, pero había una resistencia en los poderes espirituales. El príncipe diabólico estaba resistiendo el ángel del Señor que venía con la respuesta. Entonces tenemos que esperar confiado y seguir orando en el Espíritu, porque la Biblia dice orando todo tipo de oración en el Espíritu, porque no sabemos cómo orar como conviene, no sabemos exactamente lo que sea la voluntad. Pero el Espíritu Santo, si estás lleno del Espíritu Santo, deja que el espíritu de oración, el espíritu de súplica, te hace levantar las alas, ese espíritu de intercesión que nos guía. La Biblia dice, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo en nosotros, que conoce nuestros corazones y conoce la voluntad de Dios, ora en nosotros y a través de nosotros con gemidos indecibles. Significa que la oración llega a veces de tal profundidad que tú no puedes expresarlo en palabras, solamente en gemidos o en otras lenguas. Así que el Señor está con nosotros. Él es el Espíritu de verdad. Él quiere llevarnos y guiarnos en toda verdad. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie va a quitarle de sus manos. Así que mucha gente piensa que saldremos con un rapto secreto y ya todos los problemas se dejan aquí en la tierra. Pero la Escritura dice que tenemos que ser aprobados en estas pruebas, probar nuestra fe, para ver si es fe de verdad o fe en la carne o autoconfianza. Entonces, la prueba purifica nuestra fe, la prueba nos hace acercarnos al Señor en estos tiempos difíciles, porque siempre buscamos solución en alguien que nos ayuda, alguien que nos levanta, alguien que nos supla. Pero queridos hermanos, cuando San Pablo estuvo en alta mar y hubo ese tormento, el barco se destrozó y salió solamente sobre una tabla a la isla. Entonces, a veces se pierdan muchas de las cosas naturales, materiales en que hemos confiado, en el dinero, en el trabajo, en las personas, pero hay que agarrarse a esa tabla, a esa palabra, a esa promesa que Dios te ha dado, que levantarás alas como las águilas, y el viento, el aire del Espíritu Santo nos levantará. Y en vez de estar luchando tanto y de estar tan preocupado y tan ansioso, podemos confiar en el Señor, que Él tiene todo bajo control, que esta turbulencia va a pasar y que el Señor nos llevará al puerto deseado. Así que vamos a orar unidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y confiar que el que comenzó una buena obra en nosotros lo va a terminar hasta el final, porque Él es tu pastor y su responsabilidad es de cuidarte y llevarte por pastos verdes y aguas tranquilas. Pero nuestra responsabilidad es de seguirle y de oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es nuestra parte. Y la parte del Señor dice, y nadie os podrá quitar de mi mano. Así que el Señor estará con nosotros durante esta turbulencia y saldremos en victoria. Pero ahora extiende tus alas, levanta vuelo y sube más alta, más cerca al Señor, porque las águilas están más cerca al cielo y ellos tienen una vista mucho mejor que otros aves y ven de lejos, y nosotros no, como las gallinas. Tenemos que subir como las águilas, y de arriba las cosas se ven tan pequeñas. Las cosas ahora que nos abruman
que parece que nos va a aplastar, situaciones, dificultades, enfermedades, médicos y hospitales, cosas que parece que nos van a hundir. Si subimos sobre el aire del Espíritu Santo, veamos las cosas aquí abajo con diferente perspectiva. Veremos que son tan pequeñas, son tan pasajeras, que serán como una nube negra que pasa, pero la palabra de Dios habita para siempre. Así que, queridos hermanos, vamos a unir nuestras fuerzas, nuestras oraciones, porque tú estás pasando prueba, nosotros aquí pasando prueba también. Ora por nosotros. Yo le doy la gracia por los que mandan mensajes de oración, que nos están soportando en oración. Les doy las gracias y escuchamos y leemos tus mensajes, y gracias a Dios. Y también estos mensajes que he predicado están en mis libros, están en Amazon, todo 18 libros en el castellano que pueden leer. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a oración. Padre Santo, le pedimos por esa persona, esa mujer que está pasando esa prueba tan difícil de enfermedades incurables, pero todo es posible para ti. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que ese espíritu de enfermedad salga en el nombre del Señor y que esa persona salga. Pedimos por esa madre que está orando por su hijo, está apartado del Señor. Padre Santo, tu mano es largo, tu brazo es largo y no pueden salir de tu presencia. Trae ese hijo pródigo de nuevo. Pedimos, Señor, por las iglesias que están siendo perseguidos, los que están en países donde hay persecución, donde hay hambre, donde hay necesidades. Pedimos, Señor, que tú puedes suplir todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Así que el Señor, confiamos que en estos momentos tú tomas control y que Cristo sea glorificado en nuestras pruebas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.